Queridos alumnos, queridas alumnas, un placer y una alegría verles a todos ustedes. Muy bienvenidos a su cuarta semana de clase de predicación expositiva. Espero que de alguna manera todos nos estemos sintiendo emocionados para compartir la palabra del Señor. No, no en el sentido de decir, bueno, ya el sábado quiero predicar y demás, sino en el hecho de decir, Señor, si crees que yo puedo servirte, bueno, aquí estoy, me estoy preparando. Y cuando quieras usarme a mí para transmitir algo a alguien, bueno, yo voy a estar más que listo o más que lista, ¿no? De eso se trata esto. La predicación es el arte maravilloso de transmitir tus ideas, de transmitir aquello que te ha tocado, de aquello que has aprendido, de aquello que has experimentado. La predicación te permite compartir enseñanza y esto que nosotros le llamamos palabra de Dios a las personas que nos rodean. Así que bueno, espero que cada uno de ustedes vaya desarrollando su anhelo por predicar y los que ya tienen mucho tiempo predicando, rompan sus estructuras o al menos, ¿verdad? Analícenla a la luz de lo que estamos proponiendo. Bien, estamos en el camino más difícil, el camino más sinuoso, diríamos que es el mundo de las ideas, que es allí en donde que se nos prende el foco, cuesta muchísimo, ¿no? A veces no sé si decirle comprensible, imagínense a alguien que tiene que predicar cada sábado, pues llega un momento en donde ya las ideas se te terminan, ¿no? Ya no sabes de dónde jalar, de dónde hacer, de dónde, ya no sabes y entonces terminas repitiendo. Y esto es un error que no nos debemos dar el lujo, ninguno de nosotros. Así que vamos a terminar esta clase con el mundo de las ideas y voy a avanzar, ojalá llegue hasta el siguiente punto. Espero que sí, que tiene que ver con el título. Ah, Voy a compartir la pantalla para que les dé unos pequeños consejos prácticos de cómo producir ideas, ¿verdad? De cómo producir ideas al momento en que ustedes digan, bueno, yo tengo que predicar. Miren, hay dos formas prácticas o naturales que se dan para cuando uno predica. Las voy a ver ahora. La primera de ellas es cuando te dicen, Nahuel, te toca traer el sermón el sábado. Y Nahuel le pregunta, ¿y de qué quiere que hable? Y de lo que vos quieras, ¿no? Entonces ahí se recomplica un montonal porque tenés que crear todo, ¿viste? Tenés que decir, bueno, ajá, ¿y ahora de qué hablo? ¿No? Y hay que buscar la idea por algún lado, ¿no? Hay que buscar la idea por un lado. Luego, otra cosa que sucede es que le dicen a Sabdi, Sabdi, vos vas a traer el sermón el sábado, ¿verdad? Y yo quiero que hables sobre el pasaje de la charla que tuvo Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Entonces dicen, ok, entonces ya me dieron a mí como que la porción bíblica y de ahí saco la idea. A veces, a mí en lo particular, mano, no me gusta mucho que me pongan eso porque es un problemón, ¿viste? Porque si vos no tenés apropiada la idea de la mujer samaritana, pues te va a costar mucho trabajo compartir la palabra, pero como así te dijeron, o ese es el pasaje que te asignaron, pues vas a tener que buscar alguna idea de eso, ¿no? Aun cuando no tienes ni la más pálida idea. Bueno, son las dos formas que nos enfrentamos los predicadores y predicadoras al momento que tenemos que predicar. O nos dicen, habla de lo que quieras, o nos encasillan en algo y dicen, bueno, quiero que hables sobre esto. Ok, cualquiera que sea estas dos cosas, ¿verdad? Cualquiera que sea estas dos cosas, estos consejitos son muy prácticos para que ustedes puedan sacar las ideas mejor o mayor que puedan tener. Primer consejo, de dónde saco, cómo hago para que la bombilla prenda, ¿no? Primero, lo más natural es siempre reflexionar sobre las necesidades naturales o necesidades básicas de tus oyentes. Es decir, debemos advertir al predicador novato o al que está iniciando acerca del peligro de sermones particulares dirigidos a una familia o un individuo. Miren, ¿de dónde sacas una mejor idea? Pues viendo qué está pasando en tu congregación. ¿Cuál es la falencia que están teniendo?
¿verdad? Tu grupo, tus niños, tus adolescentes, tus jóvenes, las mujeres, los hombres, los matrimonios, la iglesia en general. Entonces tienes que, si vos ves a una iglesia que de a poquito está relajando sus estándares cristianos, diríamos, bueno, esa es una idea para decir, yo quiero hablar sobre cuáles son los valores fundamentales de la vida cristiana, porque eso es lo que está necesitando tu iglesia. Ahora, lo que debemos cuidar los predicadores que estamos iniciando, incluso los que somos viejos, ¿verdad? Es tratar de evitar por cualquier circunstancia decir, la familia de Abraham está pasando por esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, voy a hablar de este tema porque yo quiero que la familia de Abraham, escuche. Uno no puede dirigirse a una persona, a una familia en particular, en el sermón, como diciendo, hermanos, hoy yo quiero predicar porque me di cuenta que a la familia de Marisol le hace falta esto. Así que voy a hablar sobre eso. No, eso no tiene que suceder. Si alguien tiene un tema particular con alguien, bueno, trate de buscar otros medios, pero no la predica para compartirlo. Usted tiene que ver toda la prédica en todo su conjunto. Por eso es que cuando el predicador siente que la mayoría, escuche bien, la mayoría de su iglesia, de su grupo, le falta algo, tiene algún defecto, necesita una exhortación especial, una enseñanza especial, hágala sin temor, hable sobre eso, use la palabra del Señor y piense siempre que todos tenemos una alta responsabilidad como siervos y siervas de Dios de transmitir el mensaje de Dios. Si nuestra iglesia es una iglesia que está fría espiritualmente, nuestros sermones tienen que hablar sobre eso, sobre cómo avivar la espiritualidad en nuestras congregaciones. Si en nuestras iglesias sigue habiendo estos grupitos de poder y que nos damos cuenta que está haciendo mucho daño, pues hable sobre eso. Esa es su idea principal. Yo hoy quiero hablar sobre la unidad de la iglesia, ¿no? Entonces, cada uno tiene que mirar a su alrededor y decir, mira, yo creo que hoy los jóvenes están pasando por muchos problemas de índole sexual. Eso siempre ha existido, pero pónganle que están viendo que muchos chicos o muchas chicas están entrando en esta dinámica, ¿no? De vivir su sexualidad de manera libre y demás. Bueno, tienen una idea ahí de decir, chicos, guardémonos, ¿verdad? Guardémonos, guardemos nuestro cuerpo, guardemos nuestra vida para entregarla en el vínculo del matrimonio y expresar allí nuestra sexualidad. Son, ¿verdad? Un consejo que te permite a ti abrir los ojos. Cuando veamos la materia de libros poéticos y o sapienciales, yo le enseño a mis alumnos a aprender a mirar. Entonces, necesitamos aprender a mirar sin juzgar, sin criticar, pero miren a su gente. Vayan un sábado, siéntense y en vez de estar paveando, perdóneme la expresión, se lo suplico, no es con ningún afán peyorativo, pero a veces estamos paveando, ¿viste? Y solamente nos concentramos en cosas intrascendentes. Bueno, en vez de eso, los sábados que usted no le toque hacer nada, siéntese, ¿verdad? Pídale a Dios en oración y dígale, Dios, abre mis ojos para ver qué es lo que está necesitando la iglesia, ¿ok? Y ahí te empiezan a salir un montón de ideas. Así que bueno, no te vas a complicar si haces este consejo. Un segundo consejito es, me encanta lo que dice Spurgeon acerca de esto, ¿verdad? Considerad bien el pecado, perdón, considerad bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y la congregación. Míralos. En espiritualidad cristiana estamos aprendiendo a tener que despertar cosas que a veces la carnalidad nos oculta. Bueno, miren. Spurgeon decía, ved si son la vanidad humana, puede ser. Hay iglesias que son muy elitistas. Puede ser la codicia, puede ser la falta de amor fraternal, puede ser la calumnia, pueden ser legalismos, pueden ser iglesias que quieren que todo sea así, 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 ¿viste? Son tan rígidas, tan farisaicas, ¿no? Que en algún momento tenemos que hablar sobre la importancia de la gracia y del amor de Dios.
Y entonces Spurgeon decía, tomad en cuenta cariñosamente las pruebas que la providencia, es decir, Dios, plazca sujetar a vuestros oyentes y busquen un bálsamo que pueda cicatrizar sus heridas. Por eso digo que cuando nosotros miramos a la iglesia, uno no tiene que hacerlo por desquite de nadie. Nosotros queremos sanar, queremos restaurar, queremos reconciliar. De eso se trata la predicación. Si un predicador o predicadora usa ese tiempo para desquitarse, para golpear, para gritar, para sacar sus frustraciones, está siendo infiel. Y tenga mucho cuidado porque creo que el Señor algún día nos va a llamar a cuentas. Otro predicador muy famoso, Samuel Vila, uno de los grandes homiletas que existen, decía, que vuestra palabra desde el púlpito sea adecuada a la necesidad, que sea adecuada, que sea correcto a eso, que es bálsamo para sus heridas, pero sin empeñaros vosotros en rascar la llaga para que penetre más la medicina. Confiad esta tarea al Espíritu Santo. Uno tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Sin tratar de gritar, de imponer, de decirle a la gente, tiene que ser así, 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 asado, y si no lo hace, Dios lo va a castigar. Deje que Dios transforme, usted haga, cure la herida, dé consejos prácticos de cómo sanar, de cómo restaurar, de cómo solucionar ese problema que usted está mirando que tiene su congregación. Y lo demás, deje que el Espíritu Santo de Dios cumpla su tarea. Un segundo consejo, ¿verdad? Es acerca de cómo encontrar ideas leyendo la Biblia, hermanos. Ese es el grave problema que tenemos los predicadores. No leemos la Biblia, no conocemos la Biblia, no tenemos un tiempo, o sea, predicamos todos los sábados, ¿verdad? Pero cuando armamos nuestro sermón, pues el único momento que tenemos para agarrar la Biblia es el viernes a la tarde o en el peor de los casos el sábado a la mañana. ¿Y ahora de qué voy a hablar? Y empezamos como desesperados o desesperadas a buscar. Pero no nos damos el tiempo para tener un devocional de la Biblia, para leer la Biblia, para conocer la Biblia. No memorizamos la Biblia, no meditamos la Biblia, no leemos la Biblia, no escuchamos la Biblia. Nada, hermanos. Ese es un problema. Si un predicador o predicadora de verdad quiere ser fiel al Señor, tiene que conocer su instrumento. El predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta, que eso es lo que pasa comúnmente. Por eso los mensajes no tienen contenido, no tienen poder, no tienen autoridad bíblica. Contienen discurso, contienen historias, palabras bonitas, etcétera, pero no profundidad bíblica, que eso es lo que hoy necesitamos, ¿verdad? Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores excesivamente ocupados. No tengo tiempo, pastor, estudio, pastor, trabajo, pastor, los niños, pastor, en la casa, pastor, no me pida que lea porque me aburro, porque me da sueño, porque no sé por dónde empezar, porque se me hace re difícil entender. Y tenemos un montón de cosas que entonces cuando queremos dar un taller, una charla, ¿verdad? Nuestros discursos no es de la palabra de Dios, nuestros discursos es del influencer, del predicador que escuchamos en Facebook, de los libros de autoayuda que encontramos por ahí, ¿no? Pero no palabra de Dios. La lectura devocional diaria, personal o en familia, proporcionará al predicador temas y le hará descubrir muchos filones de riqueza espiritual en lugares donde ustedes ni se imaginan. Anote cuidadosamente las ideas que surjan en tales momentos. ¿Por qué estamos escasos de ideas? Pues porque no tenemos la más pálida idea, válgase la expresión, de qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los que estudian, pues se esfuerzan. Yo estudié la carrera de Derecho y me tenía que comer libros así, enteros, y aprendérmelos de memoria e interpretar los códigos, las leyes, la Constitución, un montón de preceptos legales. Y la Biblia nunca la leíamos, o no la leía, o no me importaba, o no me interesaba. Y yo dije, pero si yo predico la palabra. No, no sé si me doy a entender. A veces hay predicadores, ¿verdad? Que dicen, ay, pastor, mire, yo me levanto re temprano, me voy a trabajar, mi empresa, mi negocio, tal, no me da tiempo, llego refundido a la casa, refundido.
Lo único que me da es comer algo, ver un poco la tele y dormirme. Sí, hermano, yo te entiendo perfectamente bien. Pero hoy hay muchas cosas, ¿no? Hay audios. Si vos vas al trabajo, pon en tu auto, en vez de escuchar los redonditos de no sé qué y los fabulosos Cadillac o Shakira o qué sé yo, ¿no? Ponete los audios de la Biblia y ve escuchando al menos la palabra. Necesitamos leer la palabra. Si quieres que te surjan ideas, vos tenés que sentarte sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. O cuando vas manejando y concentrado, decir, ah, mira, yo no había visto esto. Ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a estudiar la Biblia. Ustedes mismos van a decir, no te puedo creer, eso estaba en la Biblia. Pero yo lo leí 1000 veces y nunca lo vi. Bueno, pues precisamente porque leemos la Biblia como si fueran recetas de cocina, frías, calculadas, sin mayor asombro. Lea su Biblia. Segundo consejito que le doy. Tercero, lea sermones de otros predicadores. Esto también es muy lindo. Miren, los predicadores que se creen, ¿verdad? Que dicen, no, yo sé, yo puedo, yo no necesito de nadie, ya cayó en el pecado del orgullo. Y eso no está bien. Sus sermones no serán espirituales. Uno no descubre ¿cómo se llama? La rueda, uno no descubre el hilo negro. Uno, no, o sea, ya antes de nosotros han pasado muchos, miles y miles y miles de personas, hombres y mujeres, que en el transcurso del tiempo han sido excelentes predicadores, que han descubierto verdades maravillosísimas. Lea sermones de otros predicadores. Solo tenga cuidado. Si usted tiene ya un claro conocimiento de escritura y usted tiene una profundidad espiritual, le animo esto, pero si no, tenga cuidado, ¿verdad? Porque a veces pasa que muchos predicadores que terminan hablando como el predicador que leyeron o escucharon y ni siquiera pasan por el colador las doctrinas, ¿no? Pero finalmente uno enseña doctrinas. Y pues obvio que nuestra doctrina es muy distinta a la pentecostal o a la bautista, a los testigos de Jehová o a los adventistas o a cualquier otra denominación. Pero hay predicadores, ¿no es cierto?, que nos enseñan formas, maneras, pasajes que a veces uno no logra entenderlos. El predicador debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores, ¿no? Esto yo les comentaba de dos grandes predicadores que forjaron mi adolescencia y mi juventud en el tema de la predicación, que fue Charles Spurgeon y que fue, no, Charles Spurgeon, no, Charles Stanley, perdón, Charles Stanley y el otro predicador, se me fue el apellido. Bueno, hay que aprender a leer buenas cosas, ¿no? No solo en el momento en que necesita algo con urgencia para preparar su mensaje, sino también en otros momentos donde, sin querer preparar ningún sermón, queremos alimentar nuestra propia alma. A veces los predicadores somos tan así, dice, bueno, yo predico y cuando predico yo hablo, pero cuando no me toca predicar ni voy a la iglesia, cuando otro predica estoy cuchicheando con otro, entro y salgo, critico al predicador, eso no está bueno. El predicador tiene que alimentar también su propia alma y cuando está en el banco como espectador, pues tiene que aprovechar a satisfacer los deseos de su alma. Spurgeon decía una metáfora muy linda. Dice, cuando se quiere sacar agua con una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces se podrá bombear con éxito. Antes así eran las bombas, ¿no? No funcionaba, echarle un poquito de agua y ahí hacía y bueno, el agua subía hasta el tanque. Por eso Spurgeon dice, profundicen los escritos de algunos de los maestros de la predicación. Sondead a fondo sus trabajos y pronto os encontraréis volando como un ave y mentalmente activos y fecundos, ¿no? Insisto, traten siempre de colar, ¿no? Colar siempre y no lo que uno puede aprender en otros lados, volcarlo a la iglesia. A veces
solo es para nosotros, ¿verdad? Solo es para alimentar nuestra alma. Nunca menospreciemos, ¿no? Nunca menospreciemos. A veces yo he sido muy crítico que entre los núcleos de los consagrados, ¿verdad? Siempre compartimos sermones de otros predicadores famosos, ¿no? De otras denominaciones. Y yo veo que muchos miembros de la iglesia nuestra, tal vez ustedes mismos, cuando quieren compartir algo espiritual, comparten de otras denominaciones, de otros grupos musicales, de otros predicadores, de otras predicadoras, ¿no? Y pocas veces compartimos de los nuestros. Pocas veces compartimos los sermones o las reflexiones de nuestra gente, diríamos, de nuestra producción, válgase la expresión, de nuestra producción. Pocas veces he visto que alguien comparte un fragmento de su pastor en las redes sociales, ¿no? Siempre compartimos los demás. No está mal, ¿verdad? No está mal, pero bueno, hay que aprender a discernir y que si alguien quiere compartir de alguien de otra denominación está bien, pero bueno, creo que también tenemos lindos predicadores y predicadoras, sobre todo, ¿eh? Predicadoras en la iglesia que traen enseñanza hermosísima. Bien, lean otros sermones, escuchen, pero como dije, usen siempre su criterio, un criterio bueno, sano y demás. Siguiente consejo, haga visitas, ¿no? Porque una cosa es que usted se siente en el banco y ve a su alrededor o cuando los chicos se juntan, ¿verdad? Vos sos líder de jóvenes, vos querés traer un sermón o una reflexión a los jóvenes, pues la mejor manera es charlando, ¿verdad? La mejor manera es hablando, platicando, mirando a los ojos, haciendo preguntas, conversando, ¿no? Ya sea con personas inconversas, con miembros que les hace falta fundamentarse en la fe, con personas que dicen, mira, yo estoy pasando por esto, por aquello, y la otra también persona te dice, mira, yo también estoy, y la otra persona también dices, bueno, aquí es donde el Señor me está diciendo que tengo que predicar sobre esto. Entonces te surge la idea, ¿verdad? Te surge la idea. Y si vos mirás que hay muchas personas que están pasando por momentos de depresión y que están batallando con eso, pues creo que ninguno va a desaprovechar la oportunidad como para hablar del diezmo, por ejemplo, ¿no? Bueno, hermanos, hoy les voy a predicar sobre el diezmo y empecemos sobre todas las leyes del Levítico que tienen que ver con los diezmos, las ofrendas y vayamos al profeta Malaquías y cuando tu gente necesita una palabra de Dios que les ayude a superar o al menos a tener bajo control sus procesos depresivos. Entonces, charlando, cuando vos visitas, platicas, preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué tenés? ¿Cuál sería, pues, lo que vos estarías necesitando de manera espiritual? Vos lo estás escuchando y dices, ok, ok, ya tengo como material suficiente para empezar a tener esta idea. Y cuando el predicador, el pastor te diga, che, Dani, vos vas a predicar, vos digas, ok, yo tengo una idea que el Señor ha ido gestando en mi vida porque lo leí en la Biblia, porque lo escuché de otros, porque lo platiqué con alguien, porque lo percibo con los demás. Entonces ya tenés la idea, ¿me entendés? Un consejo más, consideren las cosas que los rodean, ¿verdad? Esto es ideas maravillosas que tienen que ver con las situaciones. El predicador o predicadora siempre tiene que ser un atento observador de lo que le sucede a su alrededor. A veces los predicadores vivimos tan rápido así, que no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas ideas que uno puede tener acerca de esto. Eh, Siempre, por ejemplo, cuando uno va en la ruta, ¿verdad? Eh, y te encontrás con un accidente y desafortunadamente varias personas fallecen en el accidente. Eso te da una idea para predicar a la iglesia y a mí me ha pasado, ¿verdad? Que cuando paso eso en la semana, me da una idea para decirle a la iglesia, iglesia,
tenemos que prepararnos, o sea, la vida nadie la tiene segura, ¿verdad? La vida puede terminar en un accidente, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ya, ya me di cuenta de lo que pasa a mi alrededor y ya tengo una idea de predicar acerca de la brevedad de la vida, ¿no? Y cómo la estamos viviendo. Me surgió la idea de dónde, pues desafortunadamente del accidente que pasó. Por ejemplo, hoy aquí en El Dorado tiene mucho tiempo, más de un mes, que no ha llovido. No ha llovido, no ha llovido. Ustedes miran el pasto, está seco, está amarillo, ¿verdad? La tierra está cuarteada. Eso te da una idea para predicar, por supuesto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le falta a la tierra? Lluvia. Una lluvia que refresque, una lluvia que permita que vuelva a traer vida. Y a veces nosotros somos como iglesia esta tierra seca, árida, cuarteada, triste, desesperada por un poco de agua. Y entonces uno anhela, ¿no? La lluvia espiritual, la lluvia de Dios. Y ya tienes una idea para predicar, en que le puedas enseñar a tu iglesia que muchos de nosotros estamos como la tierra cuarteada espiritualmente, pero que Dios quiere mandar su lluvia. Una lluvia que vos la entenderás, la recibirás, la aceptarás, la disfrutarás. La lluvia de la gracia, de la paz, la lluvia del consuelo. ¿Vieron? Una idea que surge ahí, que es lo que está sucediendo hoy. Pues si yo lo predico en la Iglesia del Dorado me va a entender porque ellos ven cómo están sus jardines, ¿no es cierto? Entonces le digo, ¿ustedes piensan que su vida espiritual está así como su jardín, seco? Fíjense cómo ya algo que pasó, una situación natural, un accidente, una cuestión propia, bueno, surge como una idea. Entonces, siempre acuérdense que cuando ustedes tienen esa idea, pues tienen que enfocarla y desarrollarla para el propósito de su sermón. No se pongan a explicar, miren hermano, les voy a explicar por qué estamos ahora sin lluvia. El cambio climático que hoy tenemos, ¿verdad? Se ha debido a la fuerte contaminación de las emanaciones que tienen las empresas, ¿no? Y que contaminan la atmósfera y entonces eso hace. Obvio, queridos hermanos, que ese no es el propósito, no es una clase de contaminación ambiental o de cambio climático. No sé si me voy explicando. Si yo voy a usar esta idea para predicar, pues obvio que no tengo que explicar científicamente por qué no ha llovido. Simplemente eso que yo vi, ya me surgió una idea y entonces tengo que empezar a trabajar mi sermón. ¿Ok? Y bueno, uno más es pedirle a Dios en oración que nos revele, ¿verdad? Que nos ayude, decirle, Dios, ayúdame, revelame, decime qué necesito traer en la espiritualidad que vamos desarrollando, en nuestra intimidad con Dios, en el fuero interno, debemos hacer. Harrington Evans tenía una frase que decía, pedid a Dios la elección. Señor, ayúdame que no sea mi carnalidad, que no sea mis nervios, que sea tu voluntad. Lutero decía, haber bien orado es más de la mitad estudiado, porque uno puede estudiar un montón de cosas, pero si no viene producto de estar en el secreto de Jehová, ¿verdad? Entonces vamos a pifiar muchas cosas. Y este otro autor, Gurnall, decía, ¿cuánto tiempo pueden los ministros o los predicadores sentarse, hojeando sus libros, devanándose los sesos, hasta que Dios venga a darles auxilio? Y entonces se pone el sermón a su alcance como servido en bandeja. Si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta. Si alguno tiene necesidad especial de apoyarse en Dios, este es el ministro del Evangelio. ¿Cuántas veces no he escuchado? Ay, Dios mío, a mí me pone ya nervioso, ¿verdad? Cuando el predicador se levanta y dice, miren, hermanos, la verdad que
que le tocaba predicar a Jacqueline, pero la verdad que no sé qué le pasó. Ya tiene rato que no viene, no sé por qué la ponen a predicar si nunca viene. Y bueno, como no vino la hermana Jacqueline, y pues yo voy a predicar. No me preparé, hermanos, así que ustedes discúlpenme, pero ya Dios nos ayudará para abrir su palabra. Así es que les invito a abrir el pasaje de no sé qué tanto y ahí empezamos solamente ¿verdad? A muchas cosas. No, nunca hay que hacer eso, jamás, 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 jamás. ¿No? Este, eh, bueno, hoy, hermanos, discúlpenme, pero yo toda la semana estuve con mucho trabajo, ustedes saben a lo que yo me dedico, y bueno, pero algo salió, ¿verdad? Algo salió. Así que voy a predicar. No, tampoco. Si vos no tenés una conexión espiritual con Dios y estás en esta sintonía donde lo sagrado invade todas tus áreas de vida, hermanos, vamos a seguir escuchando sermones sin ton ni son, sermones fríos, sermones sin pasión, sermones sin sentir eso, ¿viste? Que el predicador te transmite de una manera natural. No por hacer un show, no porque quiero hacer que toda la iglesia se ponga a llorar con mi sermón, no, no, sino porque yo ya lo viví, porque Dios ya me lo dio, porque esta experiencia transformadora y divina, ¿verdad? Me hace ir con la emoción de transmitirle a la iglesia el mensaje de Dios. Entonces, pídanselo por favor a Dios, que eso es sumamente importante. ¿Ok? Así que bueno, para concluir este apartado, solo un pequeño repaso. El tema o la idea principal es el resumen del texto, es decir, siempre nuestra idea tiene que estar basada en un texto bíblico, siempre. Si no, no es una predicación bíblica. Y el sermón concretado en una corta sentencia, es decir, la gente que te va a escuchar 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, debe tener clara la idea que vos quisiste expresar. Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en el sermón. Entonces ya empezamos aquí a trabajar, perdónenme la metáfora culinaria, ya cocinamos perfectamente la milanesa. No está cruda, no está seca, no está reseca, es una milanesa hermosa. Bueno, ya preparamos el puré, la ensalada y ahora nos disponemos a armar los bocados de tal manera que esta idea permea hasta lo profundo del alma. Así que hay una gran ventaja en poseer un tema para el sermón. Si ustedes ya tienen la idea, olvídense, hermanos, lo demás es irlo haciendo en pequeños bocados, ¿ok? Por eso se ha dicho que el tema es el sermón resumido. La idea principal, el propósito principal, el tema principal va a estar condensado en el sermón. Y el sermón, pues será el tema que se va a desarrollar. El sermón nos permite a nosotros desarrollar esa idea o ese pensamiento. Por lo tanto, el tema o la idea principal o el propósito o la tesis, como ustedes quieran llamarlo, va a fomentar la unidad del discurso. Por eso, el problema no es que haya muchas ideas en el sermón, el problema es que ninguna está unida. Y cuando no están unidas las ideas, pues entonces hacemos una ensalada rusa. Si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuados, entonces el tema va a permanecer en la mente de tus oyentes, ¿no? Entonces, lo vas a tatuar. Tendrás 40, 30, 40 minutos para tatuar tu idea principal en pequeñas porciones en el pensamiento de tus oyentes. Y ahí cumplirá el sermón su verdadero propósito. Por lo tanto, el tema ayuda o la idea principal, cuando ya la tenemos claro, nos ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón, por supuesto, porque ya no vamos con dudas, ya no vamos diciendo, híjole, ¿y ahora qué me toca decir? ¿Qué más voy a hablar? ¿Y qué otra idea tengo que desarrollar? No, no. Vos ya tenés una ruta marcada, es como los aviones. El capitán del avión marca su hoja de ruta y no se mueve de esa. Bueno, pues ya sabe por qué.
y mantener el discurso dentro de los límites razonables. Por esto es preferible tener el tema bien limitado, bien clarificado, bien atrapado, diríamos, y no que sea una idea vaga. Decir, voy a hablar sobre el amor. Híjole, estás en el horno, hermano del alma, porque hablar del amor es, pues es tan extenso como Dios mismo. Pero si tu tema es cómo amar en tiempos de crisis, fíjate, ya dirigiste tu atención. Ya sabes que el tema va a estar limitado a explicarle a la iglesia o a los jóvenes o a quien sea que cuando venga una crisis, el amor es lo que nos va a sostener. Amar en tiempos de crisis. ¿Cómo amar en tiempos de crisis? Entonces la iglesia ya va a saber al final, mira, el predicador nos enseñó qué tenemos que hacer cuando venga una crisis y el amor no se termine, sino el amor nos sostenga. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna pregunta o duda o estoy yendo muy rápido, háganmelo saber y con todo gusto lo aclaro. Así que, bueno, hasta acá, bueno, yo no sé qué hice ahora, este, esta idea, ¿verdad? Me faltó bueno, déjenme poner en modo presentación, no sé qué le pasó a mi computadora. El último pensamiento, el de hasta abajo, que es fundamental y con esto remato este tema. Predicar un sermón sin idea es como tirar al aire, ¿verdad? Como no saber qué es lo que queremos lograr. Y mucho me temo que muchos predicadores solamente terminan predicando para salvar el momento, para cumplir el rol que les tocó, etcétera, ¿no? Pero seguimos sin alimentar a la iglesia. Seguimos sin que la iglesia sienta que está siendo direccionada, alimentada, aconsejada, exhortada, redarguida en el amor del Señor. Por eso es importante que todo predicador, cuando se suba al púlpito, cuando esté frente a un grupo, sepa hacia dónde quiere ir. ¿Ok? Y entonces, logrando eso, olvídense, hermanos, todo lo demás cae por su propio peso. Todo fluye de una manera tan natural de la cual vos no tenés que tener ningún problema. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces permítame pasar a otra diapositiva. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, por favor, hermanos. Hoy los famosos predicadores, bueno, yo la verdad nunca me aprendí esa frase, porque no me gusta mucho, pero viste que hay muchos predicadores que dicen, ¿me van siguiendo? Y yo dije, pues ¿a dónde vas, hermano? Porque si te sigo, creo que no vas a ningún lado, entonces prefiero no seguirte, ¿no? Bueno, ¿se va entendiendo, hermanos? ¿O la bombilla se apagó? Bien, quédense tranquilos que solo la práctica nos ayuda a entender. Bien, pero sigan estos consejos, de verdad, son muy prácticos, en lo particular me han ayudado mucho, tengo muchos años predicando y por lo tanto, bueno, hay que refrescar de vez en cuando. Gracias, Arlene, muy amable, que usted bendiga. Bien, déjenme avanzar un poquito más porque quiero ver si llegamos a un ejemplo que quiero que hagamos, ¿no? Un ejercicio que quiero que hagamos. Bien. Bueno, me parece que ahí ya están viendo la presentación. Bien, arranquemos de cero, diríamos. Déjenme tomar otro camino como para llegar al mismo punto, pero déjenme decirlo quizá en otras palabras. Predicar, ¿verdad? Bíblicamente hablando, requiere tres cosas: visión, imaginación y sensibilidad espiritual. ¿Qué quiere decir la visión? Saber a dónde quiero llegar, ¿verdad? Saber como predicador qué es lo que yo quiero compartir con la iglesia. Eso es visión.
la idea clara, la idea precisa. Es como cuando ustedes quieren salir de casa y decir, che, ¿a dónde vas? Y voy al súper, voy a ruta, ¿no? Al súper ruta 17. Ok, yo sé a dónde voy. Pero si mi esposa me pregunta, che, ¿a dónde vas? Y no sé, le digo, ¿cómo que no sabes? No, no tengo ni idea, voy a ver a dónde me lleva el auto. Pues no, eso no es tener visión. Cuando uno sabe, entonces yo sé qué ruta tengo que tomar en el camino para llegar al súper al que yo quiero ir. Eso es visión. Y eso necesitamos los predicadores, saber a dónde queremos llegar, como para saber qué caminos vamos a tomar. Lo segundo que nos cuesta mucho trabajo a los predicadores es la imaginación. No quiero extenderme mucho en esto, pero lo que quiero decirles es que a veces el texto bíblico es muy parco, es muy tajante, ¿no? Miren, por ejemplo, sencillito, el texto más pequeñito de la Biblia, todos sabemos cuál es, ¿no? ¿Cuál es el texto más chiquitito, desde Génesis hasta Apocalipsis? El que aparece en Juan, donde dice, "Y Jesús lloró". Bueno, ya está, Jesús lloró. ¿Y? ¿Y? No tenemos mayor detalle, no tenemos mayor situación, no tenemos mayor circunstancia, mayor explicación. Necesitamos usar la imaginación, los predicadores, y tenemos que ver e imaginarnos cómo tendría el rostro del Señor cuando estaba llorando. Jesús no era un actor de Hollywood donde le surgían dos lagrimitas y ni se despeinaba. Jesús era una persona. Necesitamos usar imaginación para saber cómo sintió Moisés cuando ve la zarza, cuando sube a la montaña. Imaginación para sentir lo que sintió David cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre. Necesitamos imaginación para poder entender a los profetas, mucha imaginación para poder entender las situaciones de Jesús cuando dice, y estaba cansado. ¿Qué era estar cansado? Necesitamos recrear. Entonces, el predicador cuando aprende a recrear la escena bíblica con límites, porque hay predicadores que ya se pasan y empiezan a decir una serie de sandeces y de herejías que creo que no es correcto, pero dentro del marco natural de las reacciones humanas, uno prepara el escenario para abrir los ojos a nuestros predicadores, a nuestra audiencia y que ellos puedan imaginar y sentir lo que en ese momento estaba sintiendo el Señor cuando le dice a la mujer, tengo sed, ¿no? Hablando de la samaritana. ¿Qué es tener sed? Entonces aquí viene la imaginación del predicador si el predicador o predicador en algún momento ha tenido sed en la vida por cualquier situación. Entonces va a recrear ese momento, ¿verdad? Y entonces va a decir, va a hacer que su auditorio se conecte con la emoción. Eso se logra imaginando. Entonces hay que desarrollar la imaginación. Y la otra es sensibilidad espiritual. Evidentemente, la sensibilidad de decir qué es lo que Dios quiere que yo diga. Aunque se requiere toda una vida de contacto con las escrituras y con la gente para madurar la predicación, que es experiencia, los que estamos recién aprendiendo necesitamos tener cierta ayuda para saber cómo comenzar. Y gracias a Dios están teniendo esta materia de predicación. Esta es la ayuda que le estamos dando, ¿verdad? Son las herramientas que le estamos proporcionando para que ustedes hagan una innovación en sus formas de predicar. No no en los fondos, ¿no? La esencia de la predicación, pero sí en las formas de predicar. Innoven, creen cosas. Hoy tenemos un montón de recursos. Bueno, usémoslos con sabiduría, ¿no? Con sabiduría. Yo soy del siglo pasado y yo soy a la antigüita donde sí o sí necesito un libro físico. Hoy ya ustedes son otra generación, ustedes se mueven con la tecnología, con la inteligencia artificial, con un montón de recursos tecnológicos. Bueno, aprovechenlo, ¿no? Pero háganlo siempre para mejorar. Por eso, para esta consulta, cada individuo debe aportar su mente, su espíritu, su experiencia, su disponibilidad. El predicador tiene que estar dispuesto a aprender, a cambiar, estar dispuesto a innovar, ¿no? Pero debe hacerlo metódicamente, que de eso se trata la predicación expositiva.
tiene que haber como un esqueleto. Imagínense que si nuestro cuerpo solamente nuestra piel, nuestros tendones, nuestras venas colgaran de la nada. ¿Por qué nuestra piel, tendones, nervios, músculos, etcétera, se mantienen donde están? Pues porque tienen un esqueleto, ¿verdad? El esqueleto les da la base, les da el sustento. Entonces, todos los predicadores debemos tener el propio esqueleto homilético. Miren, no sé si ya lo había dicho, y si no lo digo ahora. Ustedes han escuchado hablar la palabra homilética, homilético. La homilética, en una definición muy general, ¿verdad? Significa el arte de preparar sermones. Eso es la homilética, el arte de preparar sermones. Y entonces la homilética lo que nos enseña, que es lo que estamos aprendiendo hoy, a tener una estructura, un cuerpo, un esqueleto del sermón. Se le llama bosquejo del sermón. Cuando dominamos el bosquejo del sermón, entonces ustedes pueden hacer lo que quieran, en el buen sentido de la palabra, pero deben tener una estructura. Si no la tienen, entonces van a ir para cualquier lado. A veces los que ya tenemos muchos años predicando, que ya nos tatuamos el bosquejo del sermón, bueno, nos damos ciertas libertades como para crear, formar, manejar, transformar, acomodar aquí, acomodar allá, siempre dentro de la estructura y, bueno, nos permite volar con cierta libertad, ¿no? Eso es lindo, pero con una estructura, con un método, con un bosquejo. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Y esta semana y la otra vamos a aprender el bosquejo del ser. Bien, volvemos otra vez a estas preguntas que hicimos al principio, cuando uno se plantea, uno se sienta en su escritorio o en la mesa o en el banco donde ustedes van a armar el sermón y decir, bueno, hay preguntas que hacer, ¿no? ¿Cómo preparar el sermón? Y como dijimos, la primera pregunta es, ¿de qué voy a hablar? Bien, hago una pausa aquí. Eh, como dije, ¿verdad? Ustedes pueden armar su sermón que provenga de una idea y después tener que buscar el texto bíblico que apoye esta idea, ¿verdad? Esa es una forma muy común. Sí o sí tiene que haber un texto bíblico que respalde mi idea, porque si no, entonces va a ser un discurso político nomás. Debe haber un texto, debe haber una base de la palabra de Dios que sostenga mi idea. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo primero que surge en un sermón así? Mi idea, que la encontré en una visita, charlando, en mi devocional bíblico. Yo tengo esta idea. Ahora necesito un respaldo bíblico. ¿Ok? Lo segundo, la segunda forma, tengo el texto bíblico. Entonces, leo, por ejemplo, Primera de los Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor. Si yo hablara lenguas angelicales, diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada soy. Entonces, digo, ay, qué bonito este pasaje, che, me gustaría predicar sobre Primera de Corintios capítulo 13. Ok, ahí ya tenés la base bíblica. Ahora tenés que extraer de esa base bíblica la idea. Ok, la idea. Porque si no sacas la idea de ese texto, bueno, pues ahí estamos en problemas. Entonces, esta diapositiva está diciendo, escoge el pasaje bíblico. Este sermón va a nacer cuando ustedes ya tienen el texto, ¿verdad? Si yo voy a hablar sobre Primera de los Corintios, capítulo 13. Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué idea surge? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es la idea principal que voy a tomar de este pasaje? El pasaje ya está, ¿no? Sí o sí tiene que ser un pasaje bíblico. Miren, cuando nosotros tenemos la idea, uno diría, bueno, yo tengo la idea y ahora voy a buscar el pasaje bíblico. Híjoles, hermanos, a veces es re complicado, re difícil, porque hay que conocer todo el texto bíblico como para que no nos cueste trabajo decir, ah, mira, esta idea la puedo sacar del profeta Jeremías.
o del profeta Abdías, o del profeta Miqueas, o del profeta Sofonías. Pero como a veces no sabemos ni de qué se trata la profecía de Sofonías, pues decimos, no, la verdad que no tengo ni idea, así que no voy a hablar de él y bueno, voy a hablar de lo que siempre he hablado, de Pablo. Entonces, ¿es fácil encontrar textos bíblicos? No, no es fácil, pero tampoco es difícil. ¿No? Yo creo que si ustedes completan su estudio en el seminario, creo que este, eh, les será muy, muy fácil porque van a conocer ya muchas cosas y bueno, ya se van a volver eh, cancheros, decimos, ¿no? En esto. Spurgeon es uno de los grandes predicadores del siglo pasado, siglo XX, un gran referente de la predicación. Dice, no es que falten, sino que son demasiado abundantes las ideas o los textos bíblicos. Son muchos. Es como si un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. Pues evidentemente no sabría cuál escoger, porque cada una es más linda que la otra, ¿no? Imagínense que tenga que escoger una. Así me ha pasado a mí, dice el gran predicador Spurgeon, al tratar de buscar un texto para un sermón. A veces he pasado horas, horas escogiendo un texto entre muchos, lamentando que solamente hubiera un domingo cada 7 días. Pero bueno, él predicaba los domingos. Nosotros podemos decirlo los sábados. Y entonces decimos, híjole, mira, hay tantos textos hermosos de la palabra que podríamos expresar, compartir. Y por eso la tentación del predicador cuando elige muchos textos para compartir es porque le entra la emoción y dice, yo quiero que la iglesia escuche estos textos. Sí, pero si no se explican, pues no sirven de mucho. Es mejor explicar uno, ¿verdad? Bien explicado, que 10 sin saber explicarlos, porque no te da el tiempo. No podés predicar 40 minutos teniendo 10 textos bíblicos. Así que bueno, no es fácil, pero tranqui, todo se puede. Una analogía más que me gustaría compartir con ustedes es que el predicador se convierte en un constructor de puentes. Es decir, el expositor va a construir este puente en que se va a esforzar por vincular la palabra de Dios con las preocupaciones de los hombres y de las mujeres de hoy. Miren, en este diagrama que aparece aquí, que lo ilustra muy bien, nosotros tenemos el mundo de la Biblia, ¿verdad? Pero el mundo de la Biblia es muy lejano a nosotros, muy lejano a nosotros. El último texto que se escribe hace más de 2020 años, ponele, ¿no? Y de ahí tenemos todo lo que es el Antiguo Testamento, muchísimos miles de años atrás, ¿no? Entonces, el texto bíblico se escribió en un contexto cultural totalmente diferente, aún la vida de Jesús. Jesús vivió siendo judío, nosotros no somos judíos. Jesús vivió del contexto cultural del lejano Medio Oriente, nosotros somos occidentales. Y ni qué decir de Israel, ¿no? Que es que ellos viven en otras realidades de donde surge el Antiguo Testamento. Entonces, este texto bíblico que se escribió hace mucho tiempo con otras culturas, condiciones, costumbres, formas, maneras, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, eh, es la base que nosotros tenemos para predicar. Pues no vamos a predicar de un libro que salió el año pasado, ¿no? Nuestra base es la Biblia. Ahora, la predicación entonces es construir este puente, ¿verdad? La predicación es construir este puente a través de hacer un análisis del texto, reflexionar sobre el texto, analizar el contexto del texto y cómo lo que vivió Ruth con su suegra Noemí, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar a nosotros hoy? Entonces, traer una costumbre tan antigua que tiene que ver con Ruth, con Boz, con Noemí, cómo traer esas costumbres del libro de Esther a nuestro contexto actual, a nuestra congregación, ¿verdad?
cuando hoy la nuera no quiere saber de la suegra y la suegra tampoco quiere saber mucho de la nuera. Pero el texto bíblico no está hablando de relaciones en ese sentido, sino está hablando de relaciones más profundas, teológicamente hablando. Entonces el predicador construye este puente para no, no, no decir, hermanos, bueno, como dije en alguna clase, vamos a hablar de los amorreos, de los fenicios, de los filisteos, de los judaizantes, de los, no sé, un montón de cosas que aparecen en el texto bíblico, pero que no son relevantes a nosotros hoy. Por eso el predicador se convierte en este constructor de puentes. ¿Cómo podemos hacer que lo que se escribió antes, que para nosotros no nos puede dar sentido, lo hagamos hoy actual, lo hagamos para nosotros hoy? ¿Verdad? Bien, voy a poner un ejemplo un tanto difícil, ¿ok? Pero voy a ver si ustedes pueden lograr construir este puente. ¿Verdad? Vamos a ver. Tenemos tiempo para el ejemplo. Vamos a tocar un pasaje que aparece en el Evangelio de Mateo que tiene que ver con la genealogía de Jesús. Supongamos que yo le pido en este caso, a Cintia y le digo, Cintia, vos vas a predicar el sábado en la iglesia y yo quiero que prediques sobre el pasaje de Mateo 1 del 1 al 17. ¿Ok? Así que, ¿alguien tiene su Biblia ahí a la mano y que me ayude a leer este pasaje, por favor? Mateo 1 del 1 al 17. Voy a salir un poco la presentación para que nos veamos y trabajemos un poco sobre esto. ¿Alguien me ayuda, por favor? Mateo 1 del 1 al 17. Entonces, a Cintia, a Nahuel, a Alcides, le digo, Alcides, te toca predicar sobre este pasaje. Ya te di el texto bíblico. Ahora, arreglate con la idea, hermano. Bueno, si alguien puede leerlo con voz fuerte, clara y demás, Yo lo tengo, hermano. por favor. Mateo 1 del 1 al 17. Ujú. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Gersón, Gersón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asa. Asa, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Muchas gracias, Abel. Empecemos con la pregunta fundamental. ¿Lo que acabamos de leer es palabra de Dios? Y creemos que sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué ideas sacarían para predicar de este texto?
Adelante, Arlet. Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, paz hermano, buenos días para todos. Buen día. Pues haría o pensaría en las generaciones, ¿no? En cómo Dios a través de las generaciones va llevando su mensaje. ¿Verdad? No cesa, no para, continúa, generación a generación. El mensaje se transmite y es nuestra tarea. Entonces, mis abuelitos le enseñaron a mis padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos. ¿Con cuál propósito? De que nuestros hijos le enseñen a los suyos. En eso pensaría, ¿no? Gracias, Arlet. Excelente idea. Cómo se transmite la bendición de los padres sobre los hijos. Muy bien. Cintia, Y a través de esos 14 pares, 3 pares de 14, Dios eligió, digamos, a cada uno, a pesar de sus dificultades, a pesar de los problemas, por ejemplo, que la mujer de Salomón, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, que era la mujer de Urías, que todas tenían por ahí un pasado o algo, eh, fueron elegidas igual para, ay, no sé cómo explicar, se me va. ok, ok, ok. No te preocupes, ahora lo completamos todos. Dani, Pues yo pensaría, bueno, se me ocurren dos ideas, ¿no? La primera como de mostrar a Jesús que viene de familias imperfectas, ¿no? Él siendo perfecto, sí. Esa sería como una, o a Jesús a través de la historia, ¿no? Cómo él ha estado presente en cada una de las generaciones, ¿no? Que, que pues normalmente cuando uno lee el Antiguo Testamento, el pensar es que no se ve Jesús, ¿no? Pero pues ahí en esa parte ya muestra a Jesús en cada punto de la historia o de las historias más importantes, digamos, aquí que tenemos del Antiguo Testamento. ok. Es como ver a Jesús ahí, como el inicio, ¿no? Como el inicio, porque al final del texto dice, bueno, y eh, ¿cómo se llama? Hasta Cristo hay 14 generaciones. Y Jacob engendró a José, del cual nació Jesús. ¿Sabri? A mí se me viene de pronto como ver así ya la historia y ver cada uno de sus nombres y podemos ver que Dios usa a las personas que quiere y todos ellos tuvieron el propósito de hacer la genealogía de Jesús, pero yo creo que ninguno de ellos se lo imaginaba o si algún momento se preguntó cuál es mi propósito y no sé cuál es mi propósito, su propósito no lo iban a ver ellos, pero su familia fue haciendo la línea hasta que llegó Jesús. Entonces, ver cómo el Señor va organizando las cosas con mucho tiempo, pero usa personas que pronto no se imaginaban iban a hacer la familia o la genealogía del Salvador. Eso Ok, pienso. que vendría, cabe muy bien aquí la palabra que nos dijo Cintia, imperfectas, ¿no? De personas imperfectas, de las cuales vendría el Salvador. Alcides, Bueno, lo mío es, mi idea es más o menos como dijo Sabri. eh, yo siempre creo que el Señor tiene el control de todo desde hace mucho tiempo y creo que ese pasaje nos deja muy en claro que el Señor no eligió aleatoriamente a José a José y a María, sino que ya tenía, tenía todo preparado desde Abraham. Creo que eso nos dice también ese texto. ok, ok. Ahí ya nos lleva hasta Abraham, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguien más?
Ok, a ver, quien no tendría conocimiento de esto y le toca predicar sobre este pasaje, uno diría, pues me parece innecesario porque hay nombres que uno ni idea sabe quiénes son, ¿no? Hasta para pronunciarlos ya nos cuesta un montonal. Lo segundo que puede suceder es que el predicador se sienta muy tentado, ¿verdad?, a quedarse en el mundo de la Biblia. Y entonces nos empieza a explicar quién es Abraham, quién fue David, quién fue Fares, quién fue Roboam, quién fue, ¿no? Y nos empieza a explicar el Reino Unido, el reino dividido, qué significaba el exilio babilónico, la deportación babilónica. Y entonces, este es un texto que nos remite muchísimo hacia atrás, ¿no? Y que un predicador que no tiene esta idea clara, qué es lo que quiere comunicar, pues se va a perder en una montaña de información impresionante, ¿no? Ahora, hicieron buenos puentes ustedes, que esto es maravilloso, ¿no? El hecho de decir, ok, no conozco mucho nombres de esta genealogía porque nadie sabe, ni siquiera los biblistas más famosos, nadie sabe quiénes son los otros nombres, sobre todo de la tercera tanda. Anda a saber quiénes eran. Este, pero hicieron buenos puentes, es decir, cómo traer del mundo de la Biblia a nosotros hoy. Entonces me gustó mucho el hecho de eh, reconocer ahí a Jesús, reconocer que es una bendición generacional, ¿no? De que no somos perfectos, de que la fe puede cimentarse en Abraham y luego se experimenta en Jesús. Y bueno, acuérdense que la idea es decir, ¿qué le dice a tu iglesia, a tu congregación, el pasaje que hemos elegido? ¿Cuál es la idea que le querés transmitir, ¿no? Y entonces, creo que una de las aplicaciones más interesantes, la que planteó Cintia y Sabdi en el hecho de ver, porque lo que quiero decir es lo siguiente, ¿qué de tu idea te va a permitir a ti desarrollar 40 minutos? O sea, si esa tu idea que vos planteaste te va a permitir desarrollar cosas en 40 minutos. O simplemente será una idea que digas, y bueno, ya después ya no sé qué más decir. O termines repitiendo tanto, tanto, tanto que la iglesia dice, bueno, ya, decinos algo nuevo. Tenés que saber, porque entonces, ¿cuál va a ser la tentación? Bueno, hermanos, vamos a buscar Génesis para que sepamos quién era Abraham. Y luego vamos a buscar el libro de Samuel para que veamos quién era David. Y luego vamos a buscar el libro de los Reyes para que veamos cómo era el exilio babilónico. Debes tener cuidado de que la idea que vos planteaste, que vos tenés, la puedas desarrollar y sostener de manera interesante en el tiempo de tu sermón. Eso es sumamente importante. Nahuel, adelante, amigo. Bueno, yo quiero compartir con ustedes en cuanto a lo que estuvimos hablando. Estuve pensando y justo está Abby y estuve escuchando y ella dio un punto de enfoque muy bueno, que es ese punto de enfoque que si nosotros vemos detalladamente quiénes son todas las personas que están en todas esas generaciones, hay muchas personas que cometieron muchos pecados, o sea, que son imperfectas y cometieron pecados que hay algunas que son, no me acuerdo cuál era ahora el nombre, que era una prostituta. Y en todo eso también el pecado y los pecados que cometió David, todos esos pecados llegó a que salga Jesús, a que de todas esas generaciones, Jesús salga y sea de nuestro Salvador. O sea, es un punto de enfoque bastante bueno, que podemos ver que Dios usó a todas estas personas imperfectas para que salga algo perfecto. Ahora, siguiendo esta línea, gracias Nahuel y gracias ahí a tu flamante secretaria que dio con el clavo, siguiendo esta línea, ¿cuál sería entonces nuestra idea general? ¿Sobre qué hablaríamos? Clarifiquemos más la idea.
Es cierto, nosotros encontramos, fíjense, en primer lugar, encontramos mujeres en la genealogía de Jesús. Necesitamos conocer un poco el contexto de Mateo. Los judíos no querían a las mujeres. Las mujeres eran una parte que eran sin valor. Imagínense que Mateo está diciendo a través de este texto que la tatarabuela de Jesús era prostituta, que la tatarabuela de Jesús se metió con el suegro, ¿no? Hablando de eh, de Tamar. Tamar se metió con el suegro y tuvieron relaciones sexuales y bueno, de ahí salieron algunos hijos. ¿Qué está diciendo Mateo? Que la descendiente de Jesús fue una extranjera, una que no merecía la gracia de Dios, como lo era Ruth. Ruth era moabita y los moabitas era el pueblo más odiado de Israel, más odiado de Israel. Imagínense que le digan que Jesús viene de una descendencia de pueblos que no merecían la gracia de Dios. Imagínense que la vida de Jesús viene de una mujer llamada Betsabé, que todos sabemos el terrible conflicto que se crea con ella. Y esa es la parece ametralladora, ¿no? Tatarabuela de Jesús. Vean cómo el fenómeno femenino es muy fuerte en el texto. Y vean cómo el Mesías, nada más y nada menos que el Mesías, traía esta descendencia, pues nada linda, ¿no? O sea, pero no solamente lo vemos desde de un punto de vista feminista, o femenino más bien, sino también masculino. Abraham fue un mentiroso, habido y por haber. David era un hombre que no se le permitió construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Roboam terminó siendo un idólatra hasta las cachas, ¿no? Entonces, qué es lo que vemos acá? Pues estas cosas que planteamos. La pregunta es, ¿cuál sería la idea general si es que vamos por esa línea de explicación? Bueno, Nahuel primero había levantado la mano y luego Alcides. Nuevamente, mi secretaria, como usted dijo, dijo que Dios usa a las personas imperfectas. Puede ser el título. Sí, ¿O de qué? no estamos hablando del título. Todavía no nos metamos en el título. La siguiente clase vamos a trabajar títulos. Ahora estamos hablando de las ideas. La idea Bueno, principal que queremos nosotros manejar. ¿Cuál sería? ¿Alcides? Bueno, siguiendo por esta línea y tratando de acomodarlo a hoy, a nuestros tiempos, por ahí muchos de nosotros también podremos mirar eh, nuestros antepasados y por ahí no son, vamos a decir así, un ejemplo, o por ahí muchos tendremos antepasados como lo tuvo Jesús, pero eso no influyó en nada en el ministerio de Jesús. Por ahí a veces nos pasa eso, por ahí a veces nos pasa eso a nosotros que por ahí eh, tra- pensamos que cargamos con maldiciones de nuestros antepasados o que con castigos generacionales, pero si vemos por este lado, Jesús no podría desarrollar su ministerio de la forma que lo hizo si así lo fuera. Muchas gracias, amigo. Gracias. Nos enseña un montón de cosas que nada que ver. Imagínense si creyéramos como los carismáticos de que tenemos maldiciones generacionales, pues Jesús tendría que haber ido a un exorcista para que le sacaran todos los demonios que traía de sus antepasados, ¿no? Nada que ver. A ver, ¿cuál sería el tema? Acuérdense, estamos hablando del tema general, el tema principal, qué es lo que queremos, ¿no? Y a mí se me ocurre la palabra gracia. Este es un texto que explota de gracia. Para mí, hacia donde quiero dirigir este texto es explicarle a la iglesia cómo este pasaje expresa gracia, expresa misericordia, expresa perdón, expresa reconciliación, expresa no señalamiento.
ya tengo clara la idea de que yo quiero enseñarle a la iglesia a través de este pasaje lo que significa la gracia. Y entonces, ahora sí, después voy a hacer pequeños bocados, ¿no? De este pasaje explicando lo que significa la gracia. Entonces, cuando ustedes le dicen a la iglesia, hermanos, hoy les voy a hablar del texto que resuma más gracia en todo el texto bíblico, y les leen esto y la iglesia ya les va, ya ustedes ya van a captar la atención por decir, mira, la verdad que no te entiendo, son genealogías, son nombres, pero vos ya lo tenés, ya sabes hacia dónde los vas a dirigir. Y entonces cada bocado que les presentes en el desarrollo de tu sermón los va a cautivar, los va a cautivar, los va a cautivar. Y van a ver cosas que no habían visto de este pasaje. ¿Cuándo ustedes escucharon un sermón basado en este pasaje? ¿No? Ahora, afinemos más el ojo, afinémoslo. Yo sé que lo estoy llevando al límite, estamos iniciando. Esto que ustedes plantearon, lo que dijeron todos, trabajamos en la idea de lo imperfecto, como dijo Dani, de lo imperfecto a lo perfecto. Eso suena más como un título, ¿no? Que es maravillosísimo. Ya vamos a hablar la próxima semana, en la próxima clase de los títulos. Afinemos más el ojo. ¿Hay otra cosa que podamos explotar de este pasaje? A ver, les planteo y ustedes tírenme la idea. Les planteo. ¿Por qué hay ah, tres generaciones y por qué hay 14 nombres? Se las voy a poner más difícil. La genealogía que aparece en Mateo no es la misma genealogía de Jesús que aparece en Lucas. Son genealogías totalmente opuestas, totalmente opuestas. Entonces uno pensaría, bueno, lo que dice Mateo es que el papá del chico se llamaba tal y el nieto se llamaba tal. No, porque incluso Mateo se salta nombres. Dani dice, una es de la de María y otra es la de José. Bueno, tampoco me voy a meter mucho a explicar eso, ya cuando veamos el Evangelio de Mateo lo veremos porque vamos a ver que Mateo va a narrar el nacimiento de Jesús bajo la óptica de José, no de María, de José. Entonces, la pregunta sigue, ¿por qué esas tres generaciones si cada una tiene 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no cuatro tandas? ¿No? Y esta idea lo que les voy a decir es, híjole, es maravillosísimo. ¿Por qué creen? No va de la mano con la historia de Abraham, como inicia desde Abraham, eh, o ahora se nos fue la palabra que quería decir, eh, que fueron las personas que Dios usó para iniciar su obra, para poder iniciar básicamente, ay, no me viene la palabra ahora. No se me viene la palabra. Básicamente como Abraham hizo, si vamos a la historia de Abraham, cómo Dios usó a Abraham desde ese inicio y finalizó con ese obrar, podríamos decirle, de Jesús. No Está sé si se bien, entiende. está bien porque empieza con Abraham, pero la pregunta es ¿por qué tres generaciones y cada generación tiene 14? Más allá de los nombres, ¿no? Hablamos de los números. Mateo está planteando números. Tres generaciones y cada una tiene 14. Y esto es lindo, la verdad que cuando uno lo predica, este, tiene mucha enseñanza. Bueno, el tiempo terminó, hermanos. Lo vamos a dejar de tarea. Búsquenlo, reflexionenlo. ¿Por qué hay
Dice el versículo 7, de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, hay 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. De la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, les dejo de tarea. Pregunten a sus amigos, a su pastor, a sus conocidos, no sé, pregunten, sí, ¿por qué de veras la genealogía de Jesús termina aclarándonos que hay 3 generaciones y cada una de estas tiene 14 personas? Y lo platicamos la próxima clase. ¿Va? Bueno, Dios los bendiga, amigos míos, cuídense mucho. Ya hasta aquí terminamos el mundo de las ideas, así que después de eso que Dios les ayude. Y Sabi dice, también le podemos preguntar a mí. Sí, pero yo les respondo el jueves. Yo les respondo el jueves. Yo quiero que ustedes aprendan, empiecen a aprender a afinar la vista, que vayan más allá, que miren más allá, ¿ok? No se queden ahí en eso, decir, y ya, bueno, no, yo quiero que vayan más allá, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces, Dios mediante, la próxima semana y pregunten, de verdad, pregunten. Gracias, Cintia. La tarea que vamos a tener en la plataforma. Les quiero decir que este día, más tardar mañana, estaré subiendo en el foro el nombre de cada uno de ustedes al cual yo les voy a asignar un texto bíblico. ¿Ok? Hagan de cuenta que digo, bueno, Marisol, te va a tocar predicar sobre esto, ¿no? Rocío, te va a tocar predicar sobre esto. Entonces yo les voy a dar el texto. Y ustedes lo que tienen que hacer es contestar las 3 preguntas. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué esa idea es importante? ¿Y qué quiero lograr con esa idea en mis oyentes? Traten de ser concretos, por favor, no me escriban toda una letanía. Traten de ser concretos, tampoco sean tan concisos, tampoco, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Que la iglesia se salve. ¿Por qué quiero lograr? Porque lo necesitan. ¿De qué voy a hablar? Pues del chismerío que hay en la iglesia. No, vamos a tratar de explicar correctamente, bien detallado, esas 3 preguntas, ¿ok? Luego van a elegir a alguno de sus compañeros, van a leer sus respuestas, van a leer el texto que le tocó a él y ustedes le van a compartir una idea. Le van a decir, mira, yo te regalo mi punto de vista. ¿Ok? Entonces, creo que esto nos va a ayudar a que cuando ustedes quieran predicar sobre algo, pues ya en la plataforma van a tener material sobre las ideas que pueden tener sobre ciertos pasajes bíblicos. ¿Vamos? ¿Se entiende la tarea? Entonces le van a tener que dar réplica a uno de sus compañeros, solo a uno, al que quieran. Es decir, mira, te comparto mi idea sobre esto, solo mi idea. No contesten las 3 preguntas, solamente compartan su idea general en la retroalimentación con su compañero. ¿Ok? No contesten las 3 preguntas. Solo decir, bueno, mi idea, creo que esta idea puede plantear también o verse en este pasaje. ¿Ok? Así que bueno, entre hoy y mañana lo haré y lo estaré subiendo para que trabajen en el foro. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana en espiritualidad y el jueves en predicación. Dios los bendiga, amigos míos. Cuídense mucho. Linda tarde para todos. Chao, chao.